Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia de Dios de Stockton. Es un placer para nosotros como familia estar acá abriendo el servicio. Y les voy a pedir, por favor, que busquen en la Biblia. Vamos a leer las Escrituras, que busquen en Salmos 40. Vamos a leer del 1 al 8. Y dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, y si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, así como estamos, con mucho gozo, ¿verdad? Y alegría en nuestros corazones. Oremos. Yo te doy las gracias, Padre, porque podemos estar nuevamente aquí con la iglesia, Padre. Gracias porque podemos confiar siempre en ti, Señor. Sabemos de que tú estás presente en nuestros hogares y también con tu iglesia amada, Padre. Gracias por todo lo que tú nos has dado hasta el día de ahora, porque has sido fiel, porque nos has cuidado. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta celebración que vamos a tener, Padre, porque todo lo que vamos a hacer es para ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. 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 ¿Están alegres, hermanos? Amén. Bueno, entonces vamos a alabar al Señor.
Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Él es bueno, para siempre su misericordia. Yes, Lord. Algo nuevo está por comenzar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Dilo. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Gracias, Señor.
Buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. El día de glorificar al Señor a través de los cantos, de la alabanza, las ofrendas y todo lo que nosotros traigamos los días a la casa del Señor. Debido a esto todavía tiempo pandémico, estamos transmitiéndolo a través de estas plataformas YouTube, en Facebook, y les agradecemos a ustedes que realmente estén dispuestos pues para glorificar el nombre de Dios juntos y que nada ni nadie nos estorbe. Estamos ya pronto con la ayuda del Señor. No quiero ser un poquito exagerado, pero yo creo que lo más pronto estamos para abrir ya nuestros templos. Ahora lo que nos falta es recibir palabra esta mañana y después unirnos todos en el culto de los niños. Aleluya. Yo quiero preguntarle a usted con respecto, la semana pasada predicamos con respecto de recuperar lo que se había perdido, pero yo quiero hablarles también acerca de dos temas bien importantes, el de esta semana y el de la próxima semana, que siempre tratando la manera de levántate y resplandece, pero es importante que usted y yo reconozcamos algunas cosas que son bien, pero bien sofisticadas en el reino de Dios. Es que nuestro intelecto se debe renovar a cada momento. Dice la palabra de Dios que debemos estar renovándonos día. En otras palabras, nuestro intelecto actualizado, o sea, la intelectualidad de nosotros. Pues es bueno leer y mantenerlo siempre en esa posición. Y ya usted va a ver con respecto a la predicación de este día, voy a hablarles de un pasaje bíblico conocido tal vez por ustedes, ya bien famoso, porque quiero hablarles de el personaje de Menfiboset, y quiero hablarles también del lugar que se llama Lodebar. Usted sabe que el rey Saúl realmente sobre Israel, él predominó, decir predominó, porque fue un rey el cual pues venía de una familia bastante humilde. Dicen que el profeta lo localizó detrás de un asna, que se le había perdido una burra al papá, y lo mandó a seguir, y de ahí toda esa historia. Pero el rey Saúl, él sobre Israel, él decidió desobedecer a Dios de alguna manera, y el reinado de él se le fue. Pero quiero llegar, porque no voy a hablar del rey Saúl, sino que de un heredero del rey Saúl. Y su desobediencia, oígame bien, su desobediencia le apartó del favor de Dios. Esto es una de las cosas que tenemos que nosotros tener en claro como cristianos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, el favor de Dios se aparta de nuestras vidas. Mire, eso fue lo que ocurrió también en el huerto del Edén con Adán. Entonces dice la palabra de Dios que a Saúl le despojó Dios del reino, a Saúl, y dice que a toda su descendencia. O sea que la desobediencia del rey Saúl afectó a todas sus generaciones. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros, cuando venimos a Cristo, si no fuéramos lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que teníamos que venir rompiendo todos esos maldiciones que vienen de generación en generación, generacionales. Pero la figura de lo que vamos a encontrar es que eso me recuerda el libro de Romanos capítulo 5 versículo 17, donde dice: pues el pecado de un solo hombre, que era Adán, dice que hizo que la muerte reinara sobre muchos. En los textos que voy a leer en este momento, yo quiero que usted y yo vamos a encontrar que la muerte le llegó a Saúl y todos los que estaban en la casa de Saúl. Pero aquí hay algo bien peculiar que ocurrió con la familia de Saúl. Y si seguimos la historia, vamos a encontrar que ahí vamos a encontrar una figura del poder de la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios que opera en la vida de cada uno de nosotros, que así como operó en la familia de Saúl debido a un pacto que hizo David con su amigo Jonatán, y se le perdonó la vida a este personaje que se llama Menfiboset. Yo quiero que usted agarre su Biblia. En segunda de Samuel vamos a empezar a
a predicar acerca de este personaje llamado Menfiboset. Capítulo 4, versículo 4, aquí es donde fue despojado del reino. Leamos, por favor. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y de su nodriza. Dice que tuvo, y la nodriza huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño, y el niño quedó cojo y era de nombre Mefiboset. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, Señor. Te oro, Señor, en esta mañana y te pido que uses nuestra mente, nuestro corazón para descifrar, Señor, lo que tú traigas para cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana, y que podamos nosotros ser, Señor, sabios en la manera de administrar, Señor, todo lo que tú nos das. Bendice, Señor, si en medio de nosotros hay alguna persona, Padre amado, que por alguna razón se haya unido a nosotros, Señor, y esté dolida, o Señor, que esté o se encuentre, Señor, en un tiempo difícil, Señor, donde podemos decirle que está en el lugar del Lodebar, tú lo vas a levantar y lo vas a, Señor, a restaurar nuestra vida, Señor, y le vas a dar, Señor, lo que el enemigo, Señor, de alguna manera nos ha quitado. En el nombre de Jesús te oro. Amén, amén y amén. Vuelvo a era de costumbre que en aquellos tiempos, que cuando la batalla llegaba a un lugar y por alguna razón el rey era derrotado o era muerto, dice que el nuevo rey se pasaba en la búsqueda de darle muerte y exterminar a todos los que eran de la sangre del rey, de los descendientes, que eran en especial los varones. Dice en su palabra que esto se hacía para que ninguno de los descendientes pudiera algún día alzarse y reclamar y pelear por el trono, el nuevo trono que está ahí. Así que esto es lo que había ocurrido, como les venía diciendo usted antes de leer esta porción. Así que con la muerte de Saúl, que vendría siendo el abuelo o el abuelito de la persona la cual yo quiero predicarte en esta mañana, solo había una sentencia sobre Mefiboset, que era la muerte, porque ya la historia más o menos nos lo dice. Puede imaginarse usted que el daño, que era tanto físico como emocional, que sufrió esta criatura. Yo me pongo a pensar que seguramente Mefiboset creció con una autoestima no por los suelos, sino, yo diría, enterrada bajo el suelo. De repente se dio cuenta de toda su situación, le cambió de la noche a la mañana, porque lo que pasaba con esos niños significaba que él tenía un futuro glorioso al principio, después de nacer en el reinado, de nacer en el palacio, se puede decir, porque era nieto de Saúl. Se convirtió en él en una verdadera cárcel para él, una desesperanza, un dolor, una frustración y una ruina. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 dice de esta manera: por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todo hombre, por cuanto todos pecamos. Y nosotros decimos, y por cuanto todos pecamos quedamos destituidos de la gloria del Señor. Eso es lo que causa el pecado, amada iglesia. El pecado te esclaviza. El pecado causa desdicha, el pecado causa dolor, el pecado causa enfermedad, el pecado causa ruina y el pecado causa hasta la muerte. El pecado pasó por toda la humanidad, dice la palabra, y separándonos del Rey, que el Dios Todopoderoso, robándonos ese reino poderoso, trayéndonos a nosotros, a nuestra vida, la desesperanza, la condenación eterna, la enfermedad, el dolor, la ruina, etcétera, etcétera. Igualmente, la consecuencia del pecado de Saúl, de este rey, dañó gravemente a Mefiboset, que es del cual yo he venido en esta mañana a predicarte.
Por la consecuencia del pecado, iglesia, el pecado de Adán, nosotros hemos sido gravemente dañados. Y usted sabe eso. En otras palabras, del palacio a Lodebar. Yo quiero decirle a usted, si usted entiende un poquito este término, Lodebar era el lugar donde en este momento se encontraba este personaje llamado Menfiboset y el palacio del rey. En segunda de Samuel dice de esta manera, versículo 9 al 4, dice, ¿dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Nos damos cuenta y vemos aquí que Menfiboset no fue dañado solo en su persona, sino que fue dañada totalmente su alma también en aquel momento, sino que también fue dañada su posición y pasó de tener una posición de heredero de ese reino que era el reino de Saúl a vivir en el palacio, a la posición de despojado, a la posición de fugitivo, a la posición de muerte, separado del rey del reino, que es lo que nos ocurre a nosotros cuando nosotros venimos y el enemigo nos quita todo aquello que, aunque nosotros tenemos que luchar para conseguirlo, lo que hizo David después de que los amalecitas llegaron, mataron, llevaron sus mujeres, pero David dijo, se paró enfrente y él le dio persecución hasta que los alcanzó. Ahora bien, voy a hablarte de Lodebar, que este Lodebar tiene un doble significado. Para mí podría ser un lugar sin pasto, un lugar árido, un lugar, yo diría, sin pasto. El pasto tipifica la alimentación de un cristiano. El pasto significa la comida de una oveja. Y en otras palabras, un lugar incomunicado, un lugar sin palabra, un lugar donde no hay palabra de Dios, donde no podemos leer ni la Biblia. Lodebar era una tierra, en otras palabras, árida, una tierra sin fruto, un lugar apartado. Pero para Menfiboset, Lodebar era la tierra del nunca jamás. Él creyó que nunca jamás iba a salir de esa situación. Igual que a muchas personas de las cuales en esta mañana yo le estoy predicando. Muchos de ustedes tal vez están viviendo en Lodebar. Muchos de ustedes tal vez a lo mejor están pasando por una crisis que usted tal vez sea emocional, sea física o sea una crisis de carácter espiritual. Un lugar sin sueño, un lugar que jamás pudo haber imaginado. Y las ilusiones se van, todos los anhelos. Era la tierra, en otras palabras, de la desdicha, de la tierra de la frustración. Y viendo cómo los demás podían ir de una ciudad a otra sin miedo a ser capturados, a ser ejecutados, pero él no. Lodebar era realmente, en otras palabras, una cárcel de la cual no tenía escapatoria Menfiboset. De la misma manera, a causa del pecado, nuevamente yo voy a recalcarte esto, nosotros, tú y yo, fuimos despojados del reino y fuimos echados afuera de nuestra posición como herederos hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, y no solo nos dio la herencia de nuevo, sino que nos hizo coherederos de todo lo que Él tiene. Pero no te voy a predicar de Jesucristo en este día, pero te lo pongo por un ejemplo. Voy a hablarte de Lodebar primeramente. Lodebar, decía, es la ciudad donde estaba Menfiboset, o el sitio, el barrio, porque ahí dicen que habían ladrones, habían de todo, escaseaba la comida, si lo que tenía la gente sabía que tenía y quien tenía se lo robaban, y encima de todo eso el pobre Menfiboset no podía ni caminar. Para nosotros, déjame decirte algo, para ti y para mí puede simbolizar también nuestro lugar de esclavitud, esa prisión del pecado, la cual nos impide vivir con una esperanza, amada iglesia, y nos ha incomunicado con todas las cosas que tienen que ver con Dios, o sea, con el Rey, y nos ha adentrado en una espiral de vergüenza y de dolor. Para algunos,
Más específicamente, Lodemar podría ser la prisión de la ansiedad, la prisión del dolor, esa prisión derivada de un trauma en su vida. Tal vez pudo haber sido por algún maltrato que te han dado, tal vez viviste con una persona en la cual te causó tanto daño porque creías que el divorcio era una solución, pero tenías que seguir aguantando y saliste de Lodemar y lograste salir de eso. Cambió tu vida de ese maltrato y ahora vives una vida feliz. Puede ser que pudo haber sido Lodemar una violación o un desprecio, la falta de afecto tal vez de algunos padres. Es bien difícil que tú enfrentes a tu padre o a tu madre y tu padre te dice fulano de tal, esto y esto y esto y esto, y te encara y te daña tus sentimientos. El dolor de la pérdida o de la muerte, tal vez de un ser querido, tal vez no es eso, pero todas esas cosas lo puedo yo comparar a vivir en Lodemar. Di conmigo, Lodemar. No quiero que se te olvide, porque muchos a los cuales le estoy predicando, a lo mejor están pasando por esa crisis. Para otros, tal vez Lodemar puede ser la prisión de sus propias malas decisiones. Una vida de vicios, por ejemplo, falta de perdón, que mire, si es algo que yo te voy a decir con seguridad, si alguien te ha hecho un daño, perdónalo, pide perdón. Déjame decirte, el pedir perdón no quiere decir que te estás asumiendo que tú tienes la culpa. A veces es bien bueno el pedir perdón a una persona que te ha hecho un daño, y aunque tú estás consciente que te ha hecho daño, y tú vas y le pides perdón. Ahora bien, el perdón quita ese resentimiento, quita toda la amargura del corazón. Todos, al igual que Mefiboset, amada iglesia, tenemos de alguna manera un Lodemar. Ahora yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu Lodemar? ¿Cuál es el tuyo? Un pacto de amor que le llama ante el rey. Aquí vamos a ver esta decisión de este Mefiboset. Mefiboset, yo quiero que leamos primera de Samuel, capítulo 20, versículos 41 y 42, dice de esta manera. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán. Note bien, este es el pacto. 3 veces, dice, su rostro en tierra, mientras se abrazaban, dice, se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Dice, finalmente, Jonatán le dijo a David, ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Y él dice, él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos, y eso es para siempre. Y después dice la palabra que después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Yo podría decirte, a lo mejor Jonatán estaba diciéndole a David, te garantizo que como hijo de rey nada te va a pasar a ti ni a tu descendencia. En ese momento Jonatán no estaba pensando quizás en que tal día las cosas iban a ser al revés, y las cosas fueron al revés, porque el 24, el 20 dice, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser tu mano firme y estable, júrame, le dijo, pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Dice que entonces David juró a Saúl. En la porción que yo leí antes, Jonatán estaba pidiéndole, diciéndole, yo nunca le haré nada a tus hijos, David. Pero aquí le está diciendo, ahora tú, que eres rey, júrame que esto no va a ocurrir también con mi generación. Aquí yo quiero que analicemos un poquito, porque de eso se trata una predicación de esta índole. Vamos a encontrar que en las escrituras que había una profunda amistad entre David y Jonatán. Dice aquí que se amaban más que amigos. Lo que quiere decir que amaban más que amigos es que se amaban básicamente como dos hermanitos, dos hermanos. Este amor le llevó a hacer un pacto, dice, de lealtad, no solo entre ellos, sino también hacia su descendencia.
Vamos a hablar un poquito que este pacto, que entre lágrimas, dice la Biblia, David hizo con Jonatán, fue el que llevó a jurarle a Saúl que no tocaría su descendencia, y fue el que se levantó aquí cuando ya Dios lo había puesto en el trono a David, acordándose de la casa de Saúl cuando él estaba en el palacio. Ahora bien, si notamos que desde el principio, aquí del 1 al 5, en el 9, siempre el mismo 9, dice: cierto día David preguntó, vamos a leer, preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba. Siba era el sirviente que tenía en aquel entonces. Un hombre, dice, que había sido uno de los siervos de Saúl. Ahora bien, ¿eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida, dice, el rey le preguntó: ¿hay alguien en la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Y Siba le contestó: sí, hay uno de los hijos de Jonatán que sigue con vida, señor, pero él está lisiado de los pies. Entonces le dijo el rey rápidamente: ¿dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, y en la casa de Maquir, hijo de Miel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Note bien, de la misma manera que lo hizo, vamos a recordar nosotros, amada iglesia, vamos a recordar cómo Dios nos ha sacado de esa pudredumbre donde estuvimos. Quiero recordar un poquito en nuestro caminar bíblico. Vamos a recordar un poquito cómo Abraham en las Escrituras es proclamado o se llamó amigo de Dios. Yo creo que tú y yo siempre tenemos que buscar esa amistad. ¿Y por qué razón también yo te estoy predicando un sermón de esta índole? Porque estamos en lo que nosotros conocemos mundialmente como el Día del Amor y de la Amistad. Y para ponerte ejemplos del amor y la amistad, ¿qué más mejor ejemplo si no fue como Jonatán con David? Y es así como nosotros también nos impulsa para poder predicarte y decirte y recordarte siempre que no hay cosa más limpia y linda que buscar el amor y la amistad de Dios. Dice que Él es nuestro amigo fiel. Y el Dios, dice la palabra, hizo un pacto con Abraham, que en sus generaciones sería, dice, bendita todas las familias de la tierra. Y vámonos, aquí nos damos cuenta. Quiero leértelo para que sepas de dónde estoy agarrando esto. Génesis capítulo 22, versículo 17 al 18. Y dice así: ciertamente, le dice, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sean incontables como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán la ciudad de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Esa es la razón por la cual el pueblo de Israel básicamente vendría siendo el meollo de Dios, porque Él fue el pueblo elegido. Les guste a algunos o no les guste, es el pueblo de Israel. Por eso tú y yo tenemos que estar siempre orando por Israel, una protección, porque fue una promesa que Dios le dio. Y esa misma promesa, a través del pacto que hizo Cristo con Jesús, porque Él hizo otro nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, el pacto de la sangre de Jesús, que perdonó nuestros pecados. Tú y yo y nuestra descendencia está libre de toda maldición generacional. Génesis 15 del 5 al 6 dice: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Le dice: si las puedes contar. Y le dijo así: así será tu descendencia. Y dice la Biblia que y creyó Jehová y fueron contados por justicia. O sea, Abraham le creyó a Jehová. Aquí, iglesia, hemos encontrado que una figura también de lo que sería en nosotros esa justificación, justificados por la fe. Dice la palabra de Dios que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. La fe es la promesa, la fe es Cristo Jesús. Ahora, pero
quiero seguirte leyendo algo que tiene bastante contexto de lo que te estoy predicando. Vamos a seguir, pero sigamos. Génesis, busque Génesis capítulo 15, versículos 7 y 8. Génesis 15, versículo, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte heredad en esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Note bien, quiero detenerme un poquito en esto, en especial para aquellas personas que les cuesta ofrendar, aquellas personas que les cuesta diezmar, aquellas personas que no están interesadas en sostener la obra de Dios. Esas personas, déjenme decirle, aquí en este caso, mire cómo es Dios, que en este momento le estaba diciendo a Abraham, el padre de la fe, le estaba diciendo que iba a venir una gran bendición sobre él, una bendición sobrenatural, porque usted conoce la historia. Abraham era un viejito, era un anciano. Cuando hablamos de 90 y pico, 100 años en adelante, estamos hablando de personas, cualquiera dice que muchas de las cosas ya están secas, ya están muertas. Él ya no podía procrear hijos. Sin embargo, están hablando de un milagrón grandote que un viejito iba a tener. Y no solo el viejito, sino que la viejita también. Sara era una mujer guapa en todo sentido, pero era una anciana. Sin embargo, le digo, te voy a dar una generación. Entonces él quería saber, dame una señal. Mire cómo es el ser humano. A Dios le dijo a Abraham, dame una señal para saber si verdaderamente tú vas a hacer lo que vas a hacer. Y note bien, en otras palabras, Abraham le pregunta a Dios, ¿y cómo sé esto? Y oiga bien, aquí quiero detenerme y quiero que marque, subraye su Biblia, por favor. Le voy a leer Génesis capítulo 15, versículo 9 al 12. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Usted diría, ¿para qué quiere Dios si Dios hizo todo eso? Porque Él quería probar realmente si hay algo verdaderamente ahora que sí se nos sacrifica, es el bolsillo. Y no queremos compartir con Dios. ¿Será posible de que hoy en día en el Nuevo Testamento diga una cosa y en el Antiguo Testamento otra? No. La palabra de Dios es tan clara que Jesucristo le dijo a los judíos aquellos, yo hago esto y lo hago otro. Lo que tú estás haciendo, diezmar el comino, hacer todo esto, el libro de Mateo lo dice claramente. Es algo que tú tienes que hacer y siempre deberías de hacer. Entonces está hablando de otra cosa, no estaba hablando de justificar el no dar. El dar es algo que ya está estipulado desde el principio. Dice que, y tomó esto, dice que lo partió por la mitad. Estoy hablando del holocausto. Lo puso cada mitad una enfrente de otra. Más dice que no partió las aves. En otras palabras, mire, aquí tiene que tener cuidado. Y quiero que le preste una gran atención a esto. Y dice que y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. En otras palabras, ¿qué quiere decir? En mi significado, quiere decir que también cuando tú vas a dar, siempre va a venir ave de rapiña. Van otras personas a decirle que lo que tú estás haciendo no es bueno, que los pastores, que las iglesias te quieren desplumar y todo eso. Claro, obviamente ahora no son animales lo que traen, ahora es un equivalente a lo que puede haber sido el animal. ¿Cuánto puede valer una ternera? ¿Cuánto pudo haber valido una cabra? Y le dijo, tráeme 3, óigame, becerras chicas, tiernas, y una cabra de 3 años. Un carnero de 3 años, de 3 años. Es bien importante que tú le tomes en cuenta esto, porque dicen que el sol venía, el sol sobrecogió a Abraham. Y mira, sigamos leyendo, dice Génesis 15, 17 y 18. Después que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre la mitad de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto, dice, con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes. Aquí hay una pregunta. Esa pregunta de Abraham, Dios le manda a preparar un rito de alianza. En la antigüedad,
dice en la Biblia que se practicaban estos ritos de alianza que tenían lugar cuando se concentraba esta alianza del pacto, le llamamos alianza del pacto solemne, con Dios por supuesto, el cual no se podía revocar. Eso es algo que es un negocio que hice con Dios, eso es un pacto. Los animales sacrificados se partían por la mitad, lo podemos ver, lo leímos ya en el versículo 10, y los que estaban haciendo el pacto, los contractantes, pasaban entre las dos mitades pronunciados en un juramento, hacían un juramento, lo que se llamaba juramento de pacto. Entonces los animales partidos, esos eran partidos por la mitad, eran a su vez el símbolo, dice, de la suerte que ellos mismos corrían si ellos faltaban a ese pacto o a ese compromiso. Y eso era con todo. Pero aquí quiero detenerme en algo pero bien de sumo importancia. Pero aquí Dios hizo caer, dice, sueño profundo sobre Abraham, dice la palabra, para que o sea, Abraham, no se pasara de lo que él le había pedido. Ok, cuando Abraham despertó, dice la Biblia, que vio como Dios se paseaba en un pasillo de la alianza en una forma de un fuego ardiente. De esa manera él pudo ver esa alianza diferente. Dios dice que aquí lo hizo así, para que Abraham comprendiera, óigame bien, que la promesa, iglesia, que le daba estaba basada en un pacto de amor. Ahí este era un pacto exclusivamente un pacto de amor. Aquí no era un pacto de condición. Aquí le estaba diciendo, no se trata de ti, Abraham. El pacto está basado en mí. Miren, note bien, en quién yo soy y lo que yo he decidido. Un pacto, a mí se me dio la gana bendecirte y así va a ser. No es un pacto condicional, es un pacto de amor. Note bien, hay pactos de amor y pactos condicionales. Pero este pacto no estaba basado en esas dos partes, porque no está basado en leyes que tú tengas que cumplir, porque es una ley y así debe de ser. Porque tú jamás lo podrías cumplir, porque el pacto de amor es como la salvación. Dios lo hizo, ¿por qué? Por el trabajo que Cristo vino a hacer. Es algo tremendísimo, porque la palabra de Dios dice que somos salvos por amor, no porque nosotros lo merezcamos. Yo merezco morir por todo lo que yo he hecho, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ahí está la palabra clave de Dios, en vida eterna. Por eso digamos que ese mismo pacto de amor de Dios, y aquí para ir haciendo énfasis en lo que yo te quiero predicar, ese mismo pacto de amor que hizo con Abraham se cumple, iglesia, en ti y en mí. Se cumple en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí yo quiero que vayas conmigo al libro de Gálatas. Búscame Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 5 al 8. Dice: vuelto a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen a la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. La palabra de Dios dice que a ti se te va a predicar el evangelio. De ti va a depender si tú lo aceptas o no lo aceptas. El evangelio de Dios no es una religión. El evangelio de Dios es un estilo de vida, una manera de cambiar, que dejar tus malos hábitos y venir al frente. Por eso, del mismo modo, Abraham, dice la palabra, le creyó a Dios y Dios le consideró un hombre justo debido a la fe que él puso. La fe, dice la palabra de Dios, es pues fe, la certeza de las cosas que se esperan, y es la convicción de aquello que no se ve. En otras palabras, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¿A dónde tienes tú puesta tu fe? En esta mañana quiero instarte, amada iglesia, amigo que tú me escuchas, vecino, familiar, cualquier persona, realmente únete al cuerpo de Dios. Mire, pon tu fe en Él. Si pones fe,
pones tu fe en un ser humano, aún en tu servidor, tarde o temprano yo te podría fallar. Yo no soy yo no soy perfecto. Yo estoy luchando por llegar algún día a esa altura que Dios me ha puesto, pero el único que lo es, el único perfecto es Jesucristo, y Él dio su vida por ti. Dice las Escrituras que previeron este tiempo en que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. ¿Quiénes son los gentiles? Es tú y soy yo. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempos, iglesia, cuando le dijo: todas las naciones serán benditas por medio de ti. Y es por eso que nosotros tenemos una grave consideración acerca del pueblo de Israel. Gálatas 3, del 1 al 5. Mire lo que dice Gálatas 3, del 1 al 5. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. En otras palabras, tú y yo somos bendecidos con la misma bendición de la que te leí hace un poquito. Dice: a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo comprometido. Miren, esa es la promesa del Señor. Ahora bien, Gálatas 3:29 dice, más adelantito, dice: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham le pertenece a ustedes. Y óigame bien, claramente está hablando de ti y está hablando de mí. Tú y yo somos herederos a causa de Cristo Jesús. Abraham, note bien, nunca podría haber cumplido la ley. Por eso Dios se paseó solo por el pasillo del pacto, porque solo Él podría cumplir la ley. Cristo dice aquí en su palabra, Él cumplió la ley, y nuestra fe en Él nos va a dar ese convertimiento en herederos de la promesa de Abraham. Tú y yo somos herederos, porque dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este es el maravilloso pacto, iglesia, de amor de su gracia. Esa gracia, al igual que Menfiboset. Voy a volver al personaje Menfiboset. La gracia, ese pacto de amor, nos ha dado la oportunidad de ser llamados por el rey. Aquí fue llamado por el rey. Aquí voy a ir saliendo rapidito. La gracia, o sea, la bondad del rey le restituye. Cuando lo manda a llamar, la gracia, esa bondad, lo restituye. Miren qué lindo. Lea conmigo del 9, 6 al 3, dice 13, perdón. Dice: y vino Menfiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y lo primero que Menfiboset hizo, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Menfiboset. Dice, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, Menfiboset, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú, le dice, comerás siempre a mi mesa. Aleluya. Mire, y dice que él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo que tenía Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo la he dado al hijo de tu señor. En otras palabras, mandó a Menfiboset y le restauró todo lo que había perdido. Ahora tú, pues yo creo así, le dijo: labrarás todas sus tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Dice: almacenarás todos los frutos para que Menfiboset, dice, el hijo de tu señor, tenga pan para comer. Menfiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y dice la palabra de Dios que él tenía a Siba, dice, 15 hijos y 20 siervos. No temen, hasta Siba salió beneficiado en ese momento, porque él iba. Entonces, una de las cosas importantes es que, así como Menfiboset, tú y yo que andábamos en Lodebar, Dios nos ha llamado a través de Cristo Jesús y nos hace coherederos, y nos hace no solo devolver todo lo que el diablo nos quitó, sino que nos ha restaurado a ese reino. Así como Menfiboset dijo al rey:
comerás a mi mesa, le dijo, como uno de mis hijos, como los hijos del rey. ¿Se recuerda usted que el hijo pródigo decía, yo no tengo derecho, pero yo voy y le voy a decir? Pero el papá le dijo, no, hijo, tú eres mi hijo, aquel que se me había perdido, entra. Dice que llamó a los sirvientes, le dijo, vengan, tráigame ropa, vístame y hay que haga fiesta, maten el mejor becerro, porque mi hijo perdido era y ha sido encontrado. De esa misma manera tenía Mefiboset. Dice que tenía un hijo pequeño también, Mefiboset, que ese muchacho se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Aquí la palabra de Dios real dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Esa es la bondad del rey, y restituyó a Mefiboset. Como persona, yo estoy viendo algo bien importante, que al tratarle como un príncipe, cuando éste se veía como un perro, óigame bien, él decía, ¿qué vas a hacer? ¿Tú me vas a devolver esto? Pero Señor, yo me siento como un perro muerto. ¿Cuántos de nosotros que ya nos hemos sentido tan mal, que no nos quiere la sociedad donde estamos, nos sentimos de esa manera? Pero en la posición de adoptarlo como hijo, ahora él se sentaba nuevamente a la mesa del rey y devolverle toda la herencia del reino, entregándole todas sus tierras, dice la Biblia, todas sus propiedades, todo aquello que le pertenecía a Saúl, porque en sus generaciones, su hijo Miquías, de vivir de despojo, de vergüenzas y de vivir a la bendición de la promesa de Dios a través de Mefiboset, era un paso bien grande. En conclusión, aquí quiero llegar, porque quiero tratar de tocar tu corazón, amada iglesia. De la misma manera que a Mefiboset, la gracia del rey nos ha restituido como personas. En otras palabras, a librarnos del pecado y de las consecuencias que traía el pecado en nuestra posición, al hacernos herederos y extendernos la promesa a nuestras generaciones. Mefiboset seguía lisiado, dice, de los pies mientras se sentaba en la mesa del rey. Pero eso es lo que hace la gracia. Nosotros, al igual que Mefiboset, Dios nos ha otorgado un lugar de sentarnos juntamente con Cristo a la mesa del rey. Y a pesar de que continuamos a veces con nuestras debilidades y limitaciones, es decir, que cuando seguimos nosotros fallando de que básicamente no somos merecedores de esa gracia, quiero que lo entiendas, no lo podemos nosotros ganar por nosotros solos. No tenemos ninguna moneda de cambio para con Dios. Por eso nosotros somos restituidos por su bondad absoluta. El libro de Efesios, con esto voy a terminar, capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. También Romanos 8:15 dice, y usted no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora, dice, lo llamamos Abba, Padre, y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Aleluya, amén. Y todo esto se nos ha dado, eso es lo que nosotros llamamos el pacto de amor. Así que despojándonos de ese reino, el príncipe a huérfanos y lisiados, y después volver otra vez a príncipe. Miren, el 4:4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza, y se tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Con eso voy a terminar. La nodriza, ¿cómo fue que él quedó lisiado? Fue de esta manera. Así que si usted está preguntando, pero
¿Cómo fue que quedó? Lea la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta de todas esas cosas. Amada iglesia, que el Señor te bendiga en este resto del día. Por favor, hay un tiempo, un gap entre cuando termine este servicio para cuando el culto de los niños empiece. Por favor, no desestimemos el culto de los niños, el trabajo que ponen los maestros. Dicho sea de paso, quisiera agradecerles como pastor a todas las maestras que trabajan con ese amor. Y usted, amado padre, que tiene sus hijos, por favor, contribuyan, que lleguen a tiempo las fotografías para ponerlas. Mientras estemos transmitiéndolo a través de línea, vamos a necesitar bastante de su apoyo en todo lo que se ha venido haciendo. Voy a hacer una oración para despedir y que Dios me lo siga bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo pongo mis manos, Señor, a través de estos medios, Señor, las elevo de esta manera, Padre Celestial, para mandar una bendición especial a todos mis hermanos que están a través de estos medios, a través de YouTube, a través de Facebook y todas las medios sociales donde se retransmite, Señor, este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, que caiga esta bendición en cada uno de ellos. Que sea tu nombre, Señor, glorificado de una manera sobrenatural. Que sane, Señor, aquel que está herido. Señor, que levantes a aquel que, Señor, está confundido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, provee para aquel que no tiene, Padre Celestial, que tú seguirás siendo nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador. Seguirás siendo nuestro Jehová Jireh, nuestro estandarte. Seguirás siendo, Padre amado, el que provee, ese Dios proveedor en todo sentido. Jehová, el Dios todopoderoso, Padre amado, Shalom, el Dios que trae la paz. En el nombre de Jesús te lo pido y yo lo bendigo. Amén. Que Jehová vuestro Dios te bendiga y te guarde. Que Jehová vuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová vuestro Dios tenga de ti misericordia. Que Jehová vuestro Dios te dé paz. Shalom, hermanos.